Buenas noches, ¿cómo le va? Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Martes a las 22 horas por Canal 7 de Cablevisión. ¿Qué es lo que no ha pasado esta semana, no? La explosión de los cuadernos de Centeno, la economía que está al rojo vivo, los operadores que no logran que el gobierno transmita la confianza necesaria, el gobierno que no sabe concretamente qué hacer, y quizás la columna de Alfredo Blanco nos traiga algún tipo de claridad, porque la ha titulado como el final del juego, ¿no? Es decir, da la impresión de que hay poco más para seguir dilatando las medidas que debe tomar o la confianza que debe impulsar el gobierno para tranquilizar no solamente a los mercados, sino a la sociedad en su conjunto, que es la que realmente sufre las consecuencias de los avatares económicos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo precisamente en torno a los cuadernos y con respecto a la justicia, con dos especialistas, un camarista federal y profesor de la Universidad Blas Pascal, el doctor Luis Rueda, y con el ex asesor de la presidencia del Consejo de Magistrados, el doctor Marcelo Vicellares. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos a desandar el tema económico con la columna de Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Me gustó el título que eligió Alfredo Blanco para su columna hoy. Is the game over? Es decir, es el final del juego. Sí, bueno, pero tiene un signo de interrogación después, ¿no? No es que esté afirmando eso, sino que, digamos, de la lectura, cada vez que hay una situación de crisis, una corrida cambiaria, un problema financiero, digamos, cualquiera de esas situaciones, uno encuentra gente que dice, bueno, yo ya dije que esto se termine, ¿no? Me parece que eso tiene una cierta dosis de irresponsabilidad, pero lo que pasa es que hay lugar para ese tipo de expresiones. Yo siempre recuerdo que en el gobierno anterior había muchos analistas que los días viernes decían de que el lunes estallaba todo. Así es. Yo solía decir que eso no era, además de no ser una buena predicción, en realidad le hacía un favor al gobierno, porque entonces no corregía nada, y cuando le volvían a señalar algún error decía, bueno, usted ya me dijo que iba a estallar todo y no ocurrió. Bueno, me parece que ahora ocurre una cosa parecida, pero con sentido contrario. Mucha gente que se opone al gobierno dice, bueno, esto el lunes se acaba todo. Esto por una parte. La segunda cuestión es, bueno, ¿qué es lo que en realidad ha venido ocurriendo en las últimas semanas desde que comenzó aquella corrida cambiaria que se lo llevó Sturzenegger, que nosotros hemos dicho acá que hubo una dosis de impericia importante en el Banco Central en la forma que intervino en el mercado, que para lo único que sirvió fue para perder reservas y no logró controlar la situación. Digo, desde aquel momento hasta ahora, bueno, han ocurrido algunas cuestiones que creo permiten explicar la situación actual de la economía.
Por una parte está el contexto internacional, que lo ha señalado muchas veces el gobierno y que es cierto, un nivel de volatilidad muy grande en el mercado internacional, en el mercado de capitales, que ha generado una salida de capitales desde los países emergentes. Entonces los países que tienen, digamos, un mayor grado de vulnerabilidad porque requieren más de financiamiento externo, les ha pegado más fuerte, y ese es el caso de Argentina. Además se ha sumado, bueno, el caso de Turquía. Si uno mira los números macroeconómicos de Turquía, va a ver que la economía turca venía creciendo, ¿no? Pero además ahora se ha sumado claramente una apuesta, una especulación muy fuerte contra la lira, que ha significado un derrumbe que solamente se ha modificado ligeramente en la apertura de hoy. Entonces digo, está el contexto internacional y está, digamos, la cuestión estrictamente de la situación de la economía doméstica, digamos. Es decir, el gobierno, si hay vos lo has señalado en alguna oportunidad, si hay un fracaso que podemos indicar claramente, ha sido el fracaso en luchar contra la inflación. Inicialmente, el programa de metas de inflación, que apenas fue anunciado, hemos dicho que tenía pocas probabilidades de éxito, porque confiar que controlando solo la tasa de la política monetaria se podía quebrar la expectativa y los niveles de la inflación era en el mejor de los casos ingenuo. Bueno, eso se abandonó. Cuando el 28 de diciembre del año pasado se cambió la meta de inflación, se cambió porque ya nadie creía en ese programa. Y aunque hoy uno entre a la página del Banco Central y va a encontrar un capítulo referido al programa de metas de inflación, eso claramente pertenece al pasado. La lucha hoy del gobierno es, primero, tiene que tratar de estabilizar el mercado cambiario. Segundo, tiene que tratar de cumplir con las metas que se comprometió con el Fondo Monetario. Y las medidas que va tomando, bueno, algunas de ellas creo que eran razonables. La meta de desmontar el sistema de las LEVAC, lo habíamos dicho aquí también, es una necesidad. Sí, porque las LEVAC eran como una bomba que tenía una mecha muy corta, digamos. Por ahora lo que el gobierno está tratando de hacer es estirar la mecha de esa bomba, ¿no? Y hay que sustituir eso, pero no es una tarea muy sencilla. Hoy, mientras nosotros estamos grabando, dentro de un rato, se va a producir la licitación del 54% del stock de LEVAX. O sea, más de 500.000 millones de pesos que están en LEVAX, se va a ver si se renuevan o no se renuevan, ¿no? Eso por una parte. Por el lado de lo cambiario, el gobierno ha anunciado que va a vender 500 millones de dólares del Banco Central. A mí me parece una cosa razonable. Yo lo he dicho muchas veces, que el Central gaste reservas para sostener o para digamos, dar tranquilidad en el mercado cambiario, yo creo que debe hacerlo. ¿Por qué debe hacerlo? Pero si lo hace, lo tiene que hacer bien. No como hizo Sturzenegger, que un día entraba y otro día dejaba correr el tipo de cambio. Si está decidido a sostenerlo en 30 pesos, o en 29,70 o en 30,2, lo que tiene que hacer es dar una muestra de fortaleza colocando lo que haga falta sobre la mesa para mantener ese tipo de cambio. No hay que tener temor a las intervenciones, a menos de que haya una restricción explícita de parte del Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo sabe que esta volatilidad del tipo de cambio trae muchísimos problemas, entre otros, atenta contra el objetivo de bajar la inflación. Pero inclusive el fondo también juega mucho en esto. Juega mucho de su prestigio, de sus predicciones anteriores de crisis que no supo prever. Hoy una crisis en la Argentina, cuando recién le acaba de dar el apoyo monetario al país, sería también un fracaso para el fondo, ¿no? Mi impresión es que las medidas que ahora ha tomado probablemente no van a ser suficientes para lograr, digamos, las metas fiscales que el gobierno tiene en mente, ¿no? No solo las que tienen en el ¿Es un problema de confianza, Alfredo? Bueno, es esencialmente, el gobierno tiene un problema que no logra que los principales operadores del mercado confíen en el rumbo hacia el cual el gobierno dice que está caminando. Y eso, obviamente, es una condición, es un condicionamiento muy fuerte para diseñar la política económica. Las últimas decisiones de hoy el dólar aparentemente bajó un poquito. Sí. Pero vamos a tener esto, creo, durante algún tiempo. Y las decisiones que anunció el gobierno tienen que ver con esta preocupación por lo fiscal. Cuando el gobierno dice, bueno, no voy a seguir bajando las retenciones de la harina y del aceite soja,
sabe que va a encontrar, sobre todo en las aceiteras, una cierta resistencia o incomodidad. Claro. Pero lo hace porque está mirando lo fiscal. Claro. Cuando el gobierno dice, bueno, a las provincias, aquel fondo que distribuía del 30% de recaudación de las retenciones de soja, no se los voy a dar más, bueno, le está trasladando una parte importante de ajuste también a las provincias. El caso de Córdoba seguramente está en el orden de 1.600, 1.700 millones de dólares. Dijo Giordano, hoy 600 millones le va a costar aproximadamente a las intendencias. Bueno, y eso se va a traducir seguramente después en la intendencia. Y la otra decisión, que es suprimir una buena parte de los reintegros a las exportaciones, en realidad son medidas que yo no creo que el gobierno piense que son buenas ideas, sino que no tiene muchas opciones y lo que está tratando de hacer es de cerrar bien el frente fiscal. Hasta que eso no ocurra y hasta que no cambien las expectativas, me parece que vamos a estar navegando en este clima de mucha incertidumbre. Te voy a decir una cosa que decía quien probablemente haya sido el más grande economista del siglo XX, John Maynard Keynes, decía, cuando se refería al futuro, que era tan incierto, él decía, nunca ocurre lo inevitable, siempre sucede lo imprevisto. Y Argentina, en esto de lo imprevisto, yo suelo decir, es una especie de fábrica de cisnes negros. Así es. De manera tal que vamos a seguir con esta incertidumbre, lo cual no quiere decir que sea cierto lo de aquellos que hoy vuelven a salir diciendo el lunes se acaba todo. En realidad, no estamos en el fin del juego. Lo que pasa es que estamos en un juego complicado. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Cuando regresemos, el doctor Luis Rueda con nosotros. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Abra cuidadosamente la compu, rellene con amor cada ítem y cuando vea que está a punto, le clava un aceptar. ¡Listo! Disfrute de este préstamo servido en bandeja. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300.000 pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Exquisito, Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Los cuadernos de Centeno han puesto de alguna manera en el tapete o en el tema nacional la corrupción como eje del delito político y la protección judicial. Queremos hablar con el doctor Luis Rueda, que es analista federal y profesor de la Universidad Blas Pascal, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Le agradecemos al doctor Rueda, pues sé que está con un estado gripal muy fuerte y ha venido a raíz de la insistencia que hemos puesto para que estuviera hoy con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿Todo muchas bien? gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por venir. Corrupción como eje del delito político y la protección judicial ha reventado todo, aparentemente. Así es. Yo creo que esto merece una mirada desde la ciudadanía, que obviamente está desconcertada por estos hechos tan vertiginosos, por lo espasmódica de la actuación de la justicia, particularmente federal capitalina en esto. Una mirada desde la política, porque sería muy necio hoy hablar de justicia sin hablar de política, sistema de designación, sistema de remoción, presupuesto, etc. Y una mirada desde las estructuras judiciales, ¿no? Que deben ser perfectamente, totalmente repensadas, deben pensarse profundamente, más allá de cómo terminan estas causas de tanta implicancia y repercusión pública y social. Fíjese que se habla ahora de un lavallato argentino y es bueno establecer alguna diferencia. Primero, fíjese usted que curiosamente Cardoso comenzó una reforma judicial muy profunda que la siguió Lula. Y producto de esas reformas judiciales que un juez de una pequeña provincia, que sería, o sea, no hay Comodoro Pi en Brasil, tomó el hilo de algo y fueron contra un gobierno en ejercicio. Primera cuestión. Y con las implicancias que se conocen, cualitativa y cuantitativamente, es mucho más el lavallato que lo que está pasando acá, al menos hasta ahora. Acá no, y esto es el segundo punto que mencionaba, la política. Está claro, es evidente, de que la justicia camina en los tiempos de la política. Entonces todo eso lleva a un estado de increencia. Hablábamos con el doctor Blanco fuera de cámara de que a la gente le es indiferente lo que pasa con el delito económico. Así es. La ciudadanía, que por otra parte, además de la causalidad del malestar y de la situación económica, confía más en denunciar ante un canal de televisión que ante un fiscal. Y la inseguridad como eje de todos sus problemas, por lo cual yo creo de que se ve desde lo social, se ve un espectáculo extraño, de alguna manera bochornoso, ¿no es cierto? En una justicia que está bien, está actuando bien, pero que ha dado muestras en el pasado de una notoria irregularidad, de una notoria fragilidad frente a las presiones y al poder, ¿no? Ante esa alternativa, esto último que dice, ¿cuál es la confiabilidad? Más allá de que coincido con usted totalmente que la sociedad mira expectante esto, pero que no tapa su situación de frustración diaria del día a día y del bolsillo vacío. ¿Cuál es la expectativa que puede existir con respecto a esto? Y la gente no tiene... Hay un divorcio muy marcado entre la ciudadanía y la justicia federal particularmente. Desde ese punto de vista es razonable que el ciudadano común no crea. Además de que, sin hablar de hechos particulares, de esta especie de novela de mal gusto que protagonizó el patético Yarvide, y donde esto no le soluciona absolutamente nada a la gente. Yo fíjese que acá, desde lo legal, tenemos que no es todo, repito, está lo político, está lo social, pero hace 4 años que se hizo un Código Procesal Penal nuevo, donde, dicho en muy pocas palabras, el poder pasa
a los fiscales, donde todo es con una inmediatez total, donde hay audiencias multipropósito que inmediatamente se llega al juicio oral, no hay un estado de incertidumbre a propósito de y demás. Pregunta para hacerle a los políticos. El presidente de la Nación actual ha dejado en suspenso este código, está bien que hay razones presupuestarias y demás, pero sería bueno, a los fines de un cambio en la justicia, un cambio profundo al que yo hacía referencia, de que los legisladores pongan empeño en sacar estas cuestiones adelante. Sería bueno también de que las directrices que ha trazado la Corte en otro momento las acentúe en este momento. Sería bueno que tengamos un Consejo de la Magistratura menos politizado, y sería bueno también de que todo lo que está en un plan que tiene este gobierno, que se llama Justicia 2020, se pueda llevar a cabo. Pero todas esas discusiones no están en el Parlamento. Están los proyectos, están las leyes, y está el espectáculo, la construcción de este espectáculo político a propósito de la justicia del que todo el mundo habla. Doctor, ¿se ha pasado de la justicia de la ley a la justicia del poder? Yo creería que sí. Y en este caso se está eludiendo una cuestión filosófica fundamental en nuestro país. Fíjese que el más famoso de los jueces norteamericanos y doctrinarios, que fue Oliver Wendell Holmes, allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la Corte de Estados Unidos, antes camarista, él decía que hay que pasar del derecho de los libros al derecho a la acción, porque el derecho es conducta humana antes que nada, no legislación de un grupo de iluminados que después bajan y aplican. Es decir, derecho con sentido y conciencia social, ¿no es cierto? Es lo que necesita la gente, que, por lo que le venía diciendo, se encuentra absolutamente distanciada, divorciada de este acontecer casi de telenovela que está pasando, ¿no? Ahora, este episodio de los cuadernos, este episodio de empresarios notorios de mucha importancia pasando por la justicia, ¿de alguna manera reivindica la justicia o estamos frente a otro episodio de frivolidad de la misma justicia? Usted señalaba a Ollarvide concretamente, un hombre frívolo que le hace mucho daño precisamente a la justicia. Digo, Bonadío, frente a esto, ¿es un juez confiable? Mire, hay que estar a los hechos. Evidentemente que sí beneficia a la sociedad que haya empresarios que parecían intocables, que a los que nos tocó imputar hace muchos años nos parecía una quimera total. Usted llamó me recuerdo, llamó a Franco Macri a declarar, ¿no? Sí, entre otros, hace mucho tiempo. Y causas que todas terminaron prescritas, como se sabe. Esperamos que en el futuro, y no se olvide que vamos a tener un nuevo Código Penal que se presenta el 21 de agosto, ¿no? Sí, sí. Esperemos que esto no vuelva a suceder. Pero ojo, hay que tener en cuenta que lo legal, la ley, no puede modificar la realidad. La dinámica social tiene que dar las pautas concretas, valorativas, para que se pueda construir un universo jurídico que le sirva a la gente, ¿no es cierto? Esto, reitero, no es cuestión de un grupo de iluminados, porque fíjese usted lo que pasa con el aumento de las penas, ¿no es cierto? Es que se han acudido tantas veces, un Código Penal de 1921, que ya tiene casi 100 años y tiene 800 reformas. Y se acudía, acuérdese del caso Bloomberg, y no sirvió a nadie. Es decir, aumentaron las penas para que mate al policía y mataron más policías a partir de entonces. O sea, hay que tener cuidado con este decisionismo de creer que legiferando vamos a cambiar una realidad que nos está demandando otras cosas, más allá de que esperamos de que este escándalo de alcance nacional termine dentro de los cánones que establece la Constitución Nacional y las leyes. ¿Qué otras cosas está determinando la realidad? La realidad está determinando, para dar un ejemplo rápido, el narcotráfico, ¿no es cierto? Recuerden los discursos hasta hace un tiempo que nos decían que Argentina es país de tránsito, esa discusión absurda. Nos decían de que la represión al ocasionar al consumidor servía para algo cuando ha sido un absoluto fracaso. Una cantidad de cosas que usted, los que no somos tan jóvenes como usted y yo, la hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, usted recuerda la campaña Sol sin drogas con Maradona, ¿no? Así es. Sol sin drogas porque se drogaban durante la noche. Sí. Y se expandía como una mancha. Y yo creo que hay discursos cruzados con el tema del narcotráfico. Hace falta, lo más importante de todo, una política de Estado. Una política de Estado es como dijo un jurista, es como un artefacto de relojería que aunque cambien los gobiernos no cambia. Lo tienen países, está bien más pequeños, lo tiene Uruguay, lo tiene Chile.
Y nosotros, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? ¿Por qué no? ¿Se da cuenta? Usted ve estos grandes procedimientos, está bien lo que está actuando la ministra actual en seguridad, muy bien, mucho, pero usted secuestra 1000 kilos de droga y al otro día tiene 2000 más, ¿no es cierto? Claro, pero caemos en lo que, digamos, en el análisis previo que usted, con el que comenzó precisamente esta entrevista. Es decir, política, justicia, pero en política, con el tema de los cuadernos, aparecen dos aristas. Hay una que ya está en la justicia, que es el financiamiento de las campañas políticas por parte del poder económico argentino. Falta el narcotráfico. Así es. Que es el otro financiamiento. Así es. Y en un momento que estamos, digamos, hace 20 años, cuando dábamos clase en la maestría en la Universidad Nacional sobre drogas, y dábamos estos ejemplos de manual de los hoteles, parecía que estábamos hablando de un contexto puramente teórico. Todo lo que enseñábamos en aquel momento se transformó y devino en una realidad judicialmente enmarcada y esperamos que con un sensato y justo final, respetando las leyes del debido proceso, por cierto, ¿no? ¿Cree que sale el Código Penal a partir del 21 de agosto? Yo creía que sí, va a ser producto de un debate muy interesante y creo que es todo un acontecimiento que hay que apoyar, hay que acompañar. De todas maneras, insisto una vez más de que una ley no cambia todo si no hay decisión política, vocación política de que la ley pase a ser respetada. Doctor, muchas gracias. Gracias por venir y gracias por la deferencia que ha tenido a pesar de su estado gripal. Cuando regresemos, el doctor Marcelo Villallares con nosotros. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Queremos más espacios para encontrarnos. Tenemos 2 parques educativos funcionando y vamos por 6. Lo más lindo para los más humildes. ¿Sabés qué iban a estar los chicos todo el día acá? Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados.
Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. El doctor Marcelo Besellares es funcionario del Consejo de la Magistratura. Con él vamos a cerrar este concepto que comenzó con los cuadernos de centenos y que lo comentábamos previamente en el corte con Marcelo, que hablando yo con un suboficial retirado de la Fuerza Aérea me decía que lo de centeno no es nada más ni nada menos que un cuaderno de novedades, es decir, lo que escriben prácticamente en el Ejército o en la Fuerza Aérea y que se lleva en forma permanente. Y ese cuaderno de novedades reventó prácticamente, implosionó en una dirigencia que no estaba acostumbrada a pisar un tribunal, un juzgado, y que le pintaran los dedos. A partir de eso surgió lo que surgió y queremos analizarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que en definitiva llega o lleva a que esto termine termine en esta circunstancia tan particular, que es los más notorios empresarios de la República Argentina están pisando tribunales? Doctor, ¿cómo le va? Ricardo, ¿cómo te va? Era impensado esto, ¿no? La verdad que sí, que es absolutamente impensado y que se da, como bien lo introducías vos, a partir de la declaración y del aporte del menos pensado, por decir, ¿no? Pero fíjate vos que en los hechos históricos a nivel mundial de corrupción más grandes, siempre se han destapado de la forma menos pensada. Y en este caso a partir de los cuadernos de un chofer que claramente anotaba día por día, minuto por minuto, en cada una de esos recorridos que llevaba y traía funcionarios, ¿no? ¿Impacta en Comodoro Pi esto? Sí, ha impactado muchísimo en Comodoro Pi, esencialmente por la precisión de los datos. No nos olvidemos que a partir del 2016 la herramienta que ha sido fundamental en este caso de la ley del arrepentido, que tiene a mi modo de ver algunas deficiencias, pero que serán materia de un análisis legislativo de nuestros legisladores a futuro, esa herramienta ha sido esencial y ha permitido que con la precisión de los datos que aportaban esos cuadernos, más los empresarios que lógicamente y apuradamente ahora se acogen a esa figura, el fiscal y el juez puedan avanzar justamente no solamente en la matriz de la corrupción en sí, sino en la recuperación de esos activos o en las cuentas o en las sociedades cruzadas que hay en todo esto, ¿no? El doctor Rueda decía que es muy difícil el tema del lavallato. También la figura del arrepentido no coincide con, digamos, la estructura jurídica que tiene Brasil, ¿no? Efectivamente, la figura del arrepentido tiene diferencias esencialmente con el caso brasilero, el caso del lavallato. Claro, acá hay mucho, perdón, lo voy a interrumpir en esto, porque después a lo mejor nos vamos por otra línea. Porque la sociedad, ¿qué reclama o qué dice con respecto al arrepentido? Dice, sí, se arrepienten, declaran y salen. Sí, pero ojo, Ricardo, ahí, ¿eh? Ojo, porque hay un tema, porque lo dice claramente la ley. Primero, el arrepentido tiene que aportar datos precisos, útiles y que permanentemente den un avance claro y concreto a la investigación. Pero además, la homologación que ha hecho el juez de primera instancia, juez de instrucción Claudio Bonadio, no significa que por más que él lo haya homologado, ese arrepentido vaya a ser considerado arrepentido. Porque ese arrepentido va a depender de la decisión del tribunal de juicio, que es el tribunal oral. Ajá. ¿Me explico? Ajá. O sea, el juez lo que ha dicho es, señores, atento que la información que me brinda
este imputado, arrepentido, colaborador, llamémosle como quiera, es útil y valiosa luego de haber chequeado la verosimilitud de esos dichos, yo homologo el acuerdo, pero la homologación de ese acuerdo va a estar sujeta, lógicamente, a la corroboración de esos datos permanentes durante la investigación y a que el tribunal oral, tribunal de juicio, una vez que se eleve la causa luego de cerrar la investigación, efectivamente diga sí, este señor ha sido un colaborador permanente, los datos han sido precisos y nosotros lo hemos podido cotejar con cada uno de los hechos que concretamente se materializan en los allanamientos. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí, que totalmente. ojo, o sea, que el juez esté homologando no quiere decir que luego el tribunal de juicio diga, no, señor, los datos que usted me aportó no fueron lo suficientemente precisos, útiles y necesarios para esta investigación. Es decir, lo puede dejar desprotegido. Por supuesto. Lo puede dejar desprotegido a quien declara. Porque quien en definitiva va a decir, efectivamente él fue un arrepentido y colaborador de todo esto, y no nos olvidemos de algo muy, muy importante. El arrepentido, ¿cuál es la ganancia que tiene el arrepentido además de estar en su casa? Es que se le reduce 1/3 la pena, o sea, se le baja al nivel de la tentativa. Pero en definitiva, quien va a determinar eso no es el doctor Bonadio, es el tribunal oral, el tribunal de juicio. Ahora, el tribunal de juicio, si lo considera, no considera la importancia de la declaración, ¿eso implica que puede quedar arrestado? Por supuesto que sí, dependerá lógicamente del valor de la prueba. Dependerá del valor de la prueba y lógicamente después de las calificaciones que haga el fiscal y el juez de cada uno de los delitos. Por supuesto que acá hay estrategias que cada una de las defensas van llevando a cabo esencialmente en los arrepentidos, ¿no es cierto? Claro, los arrepentidos dicen que pusieron dinero para la campaña. Es decir, es un delito menor, obviamente. Claro, lo que pasa es que la declaración, Ricardo, discúlpame que te interrumpa, la declaración de Wagner del día viernes ha dado un cambio sideral. Porque Wagner ha dicho, señores, acá existía un club de la obra pública. O sea, ese club de la obra pública, lógicamente, ha roto definitivamente con las declaraciones de aquellos primeros arrepentidos que decían, nosotros aportábamos porque nos presionaban y aportábamos dinero para la campaña. Claro, claro. Entonces, yo lo que digo es, no nos aventuremos, me parece que la investigación está, por lo menos con pruebas más que suficientes, la justicia está trabajando y me parece que cuando las instituciones funcionan, en este caso la justicia, lo que no tenemos que dejar de hacer, lo que no tenemos que inmiscuirnos es dejar que no trabaje. Claro. Es dejar que no trabaje. Y me parece que ahí radica el foco de todo esto. Dejar que la justicia avance. Los avances en 2 o 3 semanas son inmensos, impensados. Claramente la investigación va virando para distintos lugares y cada vez se va haciendo más grande y me parece que vamos por un buen camino, por lo menos por el camino, como decía con anterioridad el doctor Rueda, de ir tratando de recuperar un poco la confianza tan perdida de la sociedad en el Poder Judicial. Precisamente usted me acaba de dar pie para la siguiente pregunta. Digo, a ver, esto ocurre en Buenos Aires, ocurre en Comodoro Pi. Electroingeniería y EXA asociada con Odebrecht, Chediac, han trabajado en Córdoba. Todas en Córdoba. En Córdoba no hay un hecho de corrupción. Sí, es cuanto menos llamativo, Ricardo. Pero también quiero decir una cosa, ¿no? Lamentablemente siempre sostengo lo mismo. La sociedad se queda, lógicamente, con los casos de corrupción en la retina, en la memoria permanentemente. Pero yo sostengo de que la justicia no es solamente Comodoro Pi, digo, ¿no? Claro, por eso. La justicia es algo mucho más amplio, mucho más grande, que va de norte a sur y de este a oeste. Lo que pasa es que los casos de corrupción, el 70% de los casos de corrupción más grandes, más resonantes, más mediáticos, se concentran lógicamente en Comodoro Pi. Lo que sí estoy convencido es, la justicia está actuando, el poder está funcionando, dejémoslos que funcionen, no entremos en el Boca River, en las cuestiones políticas, y creo que
también el periodismo y los comunicadores sociales juegan un rol fundamental en todo esto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Ahora, digamos, hay, digamos, este episodio de los cuadernos, ¿es un antes y un después? Bueno, a ver, seguramente dependerá de los resultados. Porque acá estamos hablando únicamente de la obra pública y de los convenios con electricidad. No estamos hablando del resto. No, por supuesto. Esto es mucho más abarcativo porque vos tenés obra pública por un lado, los servicios públicos por otro. El marco es amplísimo, ¿no? Es amplísimo. Y para todos lados. Claro, y para todos lados. Para todos lados. Si será un antes o un después, no lo sé. Honestamente, Ricardo, no lo sé. Lo que sí creo es que la sociedad observa con muchísima atención lo que está ocurriendo. Claro. Y que los cuadernos de un chofer han posibilitado que hoy gente impensada hasta hace 30 días, hoy se esté acogiendo una figura legal que realmente ha sido muy positiva y una herramienta como es la ley del arrepentido, que está permitiendo que cada vez la investigación se vaya abriendo más. Usted sabe concretamente de que la sociedad es escéptica precisamente por lo que planteaba el doctor Rueda, esa diferencia notoria, ese abismo que hay entre la credibilidad de la sociedad con respecto a la justicia. ¿Usted cree que esto avanza? Sí. ¿Va a avanzar? Sí, va a avanzar. Sí, porque me doy cuenta, y esto ya lo digo absolutamente a título personal, y me despojo de mi condición y lo digo como un ciudadano más. Veo que los datos que se han aportado son, como lo dice la ley, concretamente datos útiles, datos precisos, y que el fiscal y el juez lo han verificado rápidamente y llama la atención que cada vez se vaya abriendo más el espectro. Cada vez se vaya abriendo más el espectro. O sea que yo estoy convencido que esto va a investigar y que esto va a fondo. Por último, le quería preguntar, porque el doctor Rueda hizo mención, y yo le preguntaba si digamos, las declaraciones de Ollarvide no le hacen mal a la justicia. Sí, la declaración... ¿Qué se dice en Comodoro Pi, por ejemplo? Pues yo me imagino, no le voy a pedir una infidencia, pero sí, por ejemplo, trascendido lo que se dice en Radio Pasillo. Las declaraciones de Ollarvide realmente le hacen mucho daño a la justicia. Que un ex magistrado manifieste, como la semana pasada, públicamente lo que le ha ocurrido durante estos años en una entrevista radial y que luego corra hacia los tribunales para que se le amplíe la indagatoria y cuando llegue el momento de declarar, 2 horas después de esa entrevista radial manifieste todo lo contrario, la verdad es que le hace mucho mal a la justicia y sobre todo en la credibilidad, ¿no? Porque, digo, el juez Ollarvide es un ex juez que tuvo un cargo de altísimo honor, que la sociedad depositó toda la confianza en él. Y me parece que ahí corre esencialmente un trabajo que a mi entender lo viene desarrollando muy bien el Consejo de la Magistratura en estos últimos años, ¿no? Y me grafico esencialmente en estos 4 últimos años, que es en la selección de los magistrados. Y en definitivamente cubrir las vacantes y las numerosas vacantes a lo largo y ancho de todo el país. Doctor, le agradezco mucho. No, gracias a vos, Ricardo. Gracias por la invitación. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas.
Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, antes de finalizar, esta semana va a haber reuniones informativas de las especialidades económicas. Se van a desarrollar las carreras de especialización de posgrado que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy se ha realizado el encuentro de la especialización en sindicatura concursal, mientras que mañana miércoles, desde la hora 17, va a ser el turno de especialización de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y este jueves a las 18:30 va a ser la reunión informativa de la especialización de tecnologías innovadoras. Para más información, pueden navegar en la web de la facultad www.eco.unc.edu.ar. Bien. Una de las virtudes que tiene el análisis político radica en la nitidez para desagregar la falsedad del discurso político. Los cuadernos de Centeno, que tanto hemos hablado hoy aquí, desnudaron lo que decía el doctor Rueda, el conocimiento de la sociedad, algo que la sociedad no desconocía, que existía y pasaba frente a sus ojos, la corrupción estructural. La mugre, porque es una verdadera mugre, que rodeó al kirchnerismo, pero que no deja fuera al resto de los sectores. Es decir, nadie se salva de los hechos de corrupción en la República Argentina, particularmente aquellos que están vinculados entre la política, encumbrados empresarios, de mucha notoriedad, que se asentaban en la riqueza mala vida, de sindicalistas y de la justicia. También la Iglesia, envuelta hoy en la corrupción interna y el trasegar de intrigas políticas, que no es menor. Todo esto junto al desvarío y fracaso de la política económica macrista, algo que se refirió no al fracaso específicamente, sino a las variantes, Alfredo Blanco. Así vivimos hoy, con el bolsillo malherido por el vaivén diario y especulativo. Y todo esto, corrupción, situación económica, más allá de lo que explicaba el doctor Rueda, decir, la sociedad no lo ve a todo esto como un impacto fuerte, sino que lo mira preocupada, porque es injuriante para el ciudadano. Es que el ciudadano que rumia su desazón por las desconfianzas frustradas, por las promesas desvanecidas y por la falta de poder adquisitivo, porque vive prácticamente azorada todo el tiempo. Y además porque los cuadernos de Centeno dejan al descubierto la sospecha de que nadie es inocente. Ni la caterva de ladrones kirchneristas, ni el entongue, dicho vulgarmente, macrista que fomenta la especulación. Corrupción y narcotráfico, algo que se refería el doctor Rueda sobre el final y lo enlazaba perfectamente bien, para financiar la política. El dragón que escupe fuego de todos los colores. Campañas, enriquecimientos ilícitos, avalados por el lavado moral y ético de la dirigencia argentina. No todos, no vale la pena generalizar. Sumen la habilidad de todo eso de jueces cómplices para brindarles la impunidad. Es decir, una capa tapa la otra. Esa brecha de la que hablaba y que consolidaba Vicellares, que decía el doctor Rueda.
La corrupción hoy es transversal a la ideología. Difícil llegar al peldaño más alto. Difícil llegar a ser presidente de la nación sin arrastrar consigo la mochila del cohecho, sea del palo que sea. Luego será el compromiso, según el aporte, entre comillas, y si no que lo digan los empresarios que están recorriendo Comodoro Pi hoy. Para hacer política se necesita platita, decían Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Un axioma que dentro de la política es una absoluta realidad. Se ha dicho muchas veces que la obra pública es el germen donde anida la corrupción. Pero fíjese que es una vía. Hay otras, hay más. Por ejemplo, las licitaciones de los servicios a lo que se refería concretamente Vicellares. Y todas ellas, la mayoría, preñadas de sobreprecios y retornos. Entonces aparece el interrogante que yo le preguntaba a Vicellares, porque da la impresión de que nadie habla de esto. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Es posible que los que coimean allá no lo hayan hecho acá? Electroingeniería, recuerda, empresa sublime para el gobierno cordobés. Ya nadie recuerda su origen y las consecuencias de su empinamiento como empresa líder del poder. Ya nadie se acuerda de las 100 escuelas y las pymes quebradas por la insuficiencia financiera. Nadie se acuerda del 30% más del presupuesto de la Central Pilar. Nadie se acuerda de los gasoductos luego de 2 redeterminaciones de $140.000 a $300.000 el kilómetro. Gasoductos que dejaron un muerto y el ingeniero Arias, que terminó precisamente frente a al Panal, muerto en oscuras situaciones. Pero hay más. Lo decíamos charlando con Vicellares. IEXA, asociada con Odebrecht. Una yunta que llenó los bolsillos políticos en Buenos Aires. Acá no pasó nada. El Cuadrado, 150 millones de más gastados. Brito, la empresa de Horacio Miró, terminó quedándose con los últimos 8 kilómetros que tendrían que haberse cuestionado por el Fondo de Garantía, porque sabe que el Cuadrado se pagó todo, faltando 8 kilómetros. El Hotel Ancenusa, 350 millones más del presupuesto, 300% de sobreprecios en prótesis, aulas contenedores, guardapolvos, los sobreprecios en el IPAM, la contratación directa para móviles, armas y chalecos policiales, las altas cumbres, la Ruta 36 a un costo de 8.000 millones sobre 1.600 millones que eran el origen, Córdoba bursátil y los 1.000 millones desaparecidos, y podríamos seguir. Vayan a la justicia, denuncien allí, dice el gobierno de Unión por Córdoba. Sucede que todo esto que acabo de decir se denunció en el fracasado fuero penal económico con tantas pruebas como desconocimiento de las mismas por la Oficina Anticorrupción. Una dependencia anexa al poder político, avalado por la admisión de un miembro del Tribunal Superior de Justicia en Córdoba, cuando dijo no hay presos porque hay menos corrupción que en otros lados. O sea que hay corrupción, pero no se juzga. ¿Es posible que en Córdoba no haya nadie preso? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque la única forma de vivir durmiendo con la corrupción como forma de vida es con impunidad y sin principios. ¿Se entiende, no? Argentina tiene un gran problema cultural y resuelto desde 1810. Córdoba también. Pero en Córdoba no hay nadie preso. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.